en 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días. En este día lunes, a las 10 de la mañana, estamos partiendo con energía esta semana en Hágase la Luz, nuevamente en compañía de Catalina Medel. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Qué tal? Hola, Danilo, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Súper bien, qué bueno que nos acompañen nuevamente aquí en Hágase la Luz para entrevistar a otro interesante invitado. Ustedes ya lo están viendo acá, es don Julio Vergara. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. Buenos días, Danilo. ¿Qué tal, Catalina? Muy buenos días. Hola, Julio, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Acá a nuestro programa. Y como en los dos programas anteriores, en que ya hemos tenido conversaciones con los equipos programáticos, tanto de la candidatura de Sebastián Sichel como también de la senadora Yanna Proboste, hoy vamos a conversar con Julio. Julio es representante del grupo programático de energía de la candidatura de José Antonio Kast. Julio, yo voy a hacer una muy breve presentación tuya y partimos derecha con nuestra conversación. Don Julio Vergara es ingeniero naval mecánico, con posgrado en gestión de empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez, un MBA, y también en ingeniería nuclear, naval y de materiales en el MIT. Consultor de organismo internacional de energía atómica, también consultor en sistemas de potencia, en economía energética, en gestión de la innovación y tecnología. Y también, obviamente, profesor de energía en diferentes planteles universitarios y también coordinador energético de la campaña presidencial, como ya lo habíamos mencionado hace algunos minutos, de José Antonio Kast. Nuevamente, Julio, muchas gracias por este espacio que te has brindado para estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y para partir, yo quisiera hacerte una pregunta bien general. Si nos puedes contar más o menos cómo es la orgánica, cómo funciona el equipo programático, quizás sus principales puntos, lo que tú quieras, así como comentarnos un poco de qué es lo que están haciendo y cómo lo están enfrentando. Perfecto. Primero, nosotros partimos trabajando hace más de un año en un grupo creado por algunos miembros del grupo más cercano de Kast en un sistema que se llama Idea Republicana, en un think tank asociado a José Antonio Kast, y unos 140 profesionales trabajamos ahí en forma gratuita durante los últimos años, en nuestros tiempos libres, en fin, y en el ámbito de la energía integramos aproximadamente 20 personas, entre personas más estables y algunos que estaban en temas muy específicos. Este programa fue creado con un horizonte de trabajo largo, a unos 20 años plazo, y de ahí una buena parte de los elementos de este documento, que está impreso en un libro que se llama Ruta Republicana, que está bajable por ahí en internet, se destiló el programa de gobierno, que lógicamente es a 4 años, y por lo tanto tenemos una buena dirección de dónde tiene que apuntar nuestras ideas, y los alcances, la distancia, la intensidad es algo un poco más complejo, porque el Ejecutivo va proponiendo, pero el Congreso dispone y participan las empresas, las tecnologías van cambiando, y por lo tanto es una dinámica que no la tenemos todavía cubierta, pero se va a ir trabajando a medida que vayamos pasando las etapas más importantes que se vienen, que es la primera vuelta. Y en ese caso nuestro foco, tal vez lo más esencial, es que el programa está hecho siempre desde la perspectiva de las personas, ¿ya? Tal vez todos dicen eso, pero esto significa que nos interesa más que nada la creación de empresas, trabajo, la paz, y por lo tanto la energía confluye y asista a esas funciones principales, pero no es el foco de un programa. Perfecto, buenísimo. Una buena introducción para partir con nuestra conversación. Nosotros hicimos un concurso con Catalina y me toca a mí la primera pregunta, así que de ahí nos vamos a ir tornando con ella.
quiero partir con planificación de largo plazo. El sector energético en general, como son muy intensivos en infraestructura que dura mucho tiempo, la verdad es que cuando tomamos una decisión tenemos que cargar con ella durante bastante espacio temporal. Y hoy día muchas de las decisiones, muchas de la infraestructura que se está instalando hoy día responde a minimizar, se podría decir, o que tienen a la vista las consecuencias del cambio climático y estas acciones se están tomando para minimizar dichos efectos. Y yo creo que es bien sabido de que ya Chile ha tomado un rumbo hacia la energía renovable, a combustible líquido, hidrógeno verde y otros desarrollos, etcétera, etcétera. Y un punto que está bien, o sea, que está destacado en el programa de José Antonio Kast, se señala que tenemos que abandonar las modas energéticas. Y con esta sentencia a mí me gustaría ir hacia dos partes, dos preguntas. ¿Cuáles serían esas modas? Y si quieres, partimos por ahí y después yo contraataco con otra pregunta. Perfecto. Ya, a ver, eso de las modas tiene que ver con las trayectorias que ha tenido el país. En algún momento, probablemente hace unos 30 años, la idea era básicamente basar todo el sistema eléctrico en hídrica. Después, por razones de privatización de las empresas y tal vez de efectos de clima, ya en ese tiempo habían cosas notorias en eso, nos fuimos al gas natural, estableciendo convenios privados con los argentinos, y de repente se acabó el orden en Argentina y la certeza económica ya, y lógicamente nos empezaron a cortar, pero acá se sabía, entonces no reaccionamos oportunamente y ahí nos fuimos al carbón. Entonces ese salto, y hoy día no se quiere carbón, entonces es algo objetivo ese análisis, esa tendencia, y de ahí del carbón hoy día hemos pasado prácticamente, bueno, inicialmente son más de 15 años, ingresamos tímidamente a la eólica, y hoy día hay una buena proporción de energía eólica en el país, y después a la fotovoltaica, y por razones de precios, de tecnología, y yo creo que si bien nosotros vamos a seguir en ese formato último, o sea, no tenemos intenciones de volver a inversiones en carbón, lógicamente por las razones que se conocen, pero hay que mantener cierta diversificación, porque si uno se basa en unas pocas tecnologías y que tienen ventajas y desventajas a veces completamente antagónicas, se pueden dar condiciones climáticas, de horario, en fin, que uno se queda en cero, ¿ya? Y eso es algo que no podemos darnos el lujo, y justamente como decía, las inversiones tienen que ser de largo plazo, hay que dar certeza jurídica, y bueno, se han hecho inversiones en puertos para gasificación de gas natural, en fin, entonces hay una serie de cosas que se van estableciendo y eso pasan a ser en cierta medida limitaciones para los desarrollos futuros, o sea, tienden a frenar la flexibilidad de saltos hacia otras cosas, y antes de eso también, o sea, uno cuando establece sistemas, por ejemplo, refinerías acá en Chile hace mucho tiempo atrás, gasoductos, oleoductos, eso en fin es una logística que se queda por mucho tiempo. Entonces la salida no puede ser abrupta porque a uno se le ocurrió cambiar a otra moda. Ese es básicamente el concepto de la moda. No es nada especial, a lo mejor podría usarse una palabra más soft, pero eso es lo que pasa. Entonces a veces los gobiernos en el pasado han tenido saltos ahí tratando de responder a crisis locales por no pensar en el largo plazo. Aquí tenemos que pensar en un sistema diversificado, pero de largo plazo y anticipando las tendencias tecnológicas, lo que se viene y varias tecnologías que están hoy día presentes en nuestro sistema pueden seguir funcionando bajo ciertas condiciones. O sea, no se ve algo extraordinariamente complejo para ello.
Si puedo parafrasearte, claro, la moda obedece no a una coyuntura específica hoy día, sino que hemos tomado decisiones, como tú lo dijiste, el gas natural a principios de la década de los fines de los 90, principios del 2000, el carbón a fines de la década de 2000, también un periodo de diésel que fue importante, sobre todo el 2008-2009, que hubo una gran, y que responde a coyuntura y quizá una escasa visión de largo plazo podría ser. Entonces, lo que plantean ustedes es como, quizás, a ver, aterrizamos esta discusión, no nos dejemos llevar por algunas circunstancias en particular y planifiquemos de verdad a largo plazo. ¿Sería algo como ese estilo? Claro, hay que tener una mirada tecnológica abierta. A veces, lógicamente, como tenemos un desarrollo privado del sector en que el Estado ya dejó de participar, esa era la diferencia que existía antes de los años 90, los privados, lógicamente, les interesa maximizar sus utilidades, su margen económico, y por lo tanto a veces los desarrollos son parciales, no son integrales. Entonces, eso hay que mirarlo. Esto no significa que vayamos a hacer un giro radical en esto, sino que más alerta tecnológica a largo plazo, más investigación y desarrollo, eventualmente en las universidades y en las mismas empresas que hacen muy poco en esto, para irse anticipando, y eso evita entonces los golpes de caña. Eso es lo que hay que evitar, los golpes de caña a la derecha, a la izquierda, para tener sistemas robustos y que además eso permita la inversión extranjera, que eso es lo que echa a andar la economía chilena. Entonces, teniendo un sistema más cierto, más predecible, lógicamente que dentro de la varianza tecnológica, por cierto, uno va teniendo mejores inversiones, más sostenibles. Eso, Catalina, te toca. Ya. Yo voy a cambiar de tema, Julio, ¿Sí? pero también con una mirada a largo plazo, porque yo creo que hay un consenso entre las candidaturas y entre la gente que se dedica a energía de que necesitamos repensar el segmento de distribución eléctrica. Y porque la verdad es que se necesita un nuevo dinamismo, nuevas regulaciones, y primero, si nos pudieses contar en general cuáles son las principales propuestas del programa de la candidatura de José Antonio Kast en este desafío que se presenta, que es repensar el segmento de distribución. Sí. Bueno, esto ciertamente lleva harto tiempo, ¿eh? Parece que lleva muchas décadas tratando de avanzar a un sistema de distribución más moderno, con sus modelos de remuneración y servicio, en fin, y eso tiene que alojar nuevamente los cambios tecnológicos y estructurales. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos en este sector? Tenemos tendencia hacia nuevas demandas. Se aproxima, todavía no se ve muy fuerte, por cierto, la electromovilidad. O sea, no se ve muy fuerte porque una Toyota fabrica más que todo el stock cada año, que todo el stock de autos eléctricos acumulados. Entonces todavía no va, hay que ponerle un paño frío a esa parte. También la generación distribuida, con todos los sistemas que ello significa, tener sistemas de almacenamiento residencial, industrial, en fin, sistemas de control, y acá está el dilema en que el cliente puede pasar a ser un generador, pero también puede tomar la decisión de autoconsumir y sin generar. Entonces esa parte es un dilema, porque enfrenta al cliente con algunas opciones de futuro. A lo mejor el cliente no está dispuesto a eso, sino que quiere tener la certeza del distribuidor y no preocuparse de generación, no está en su core, o sea, no es la preocupación de su casa. A lo mejor tiene otras alternativas, quiere viajar, usa la casa solamente para dormir. Entonces es muy variable ese aspecto, y tiene que conversar la distribución clásica con la generación con modelos distribuidos, que también es un tema en progreso. Y esto no solamente en la casa, sino que también hay que pensarlo en las empresas, en las comunidades y en los formatos de uso de las
de las empresas. Eventualmente una empresa que tiene demandas 24/7, lógicamente que tiene que estar más dependiente de la red, si es que no puede obtener un contrato flexible. Entonces acá hay harto que hacer, llevamos 4 décadas en esto y nuevamente hay que avanzar en la medida de lo posible, lo que las empresas puedan hacer y sobre todo mirando en las personas, qué quieren las personas. Eso es un tema a mirar porque en particular no es claro. O sea, si me preguntaran a mí como desde la perspectiva del usuario, no tengo muchas ganas de andarme subiendo al techo y prefiero la casa por otras cosas. Ese es un tema así bien especial que lo tenemos que mirar. Y nuevamente hay que asegurarle cierta estabilidad al distribuidor en red, porque tiene inversiones grandes y que representan una buena parte final del costo del usuario. Yo creo que no hay duda. Perdón. Dale, Catalina. Yo creo que como que no hay duda de que vamos a seguir necesitando a los distribuidores. Sí, pues, lógico. Pero me llama, pero yo no sé, y te hago una pregunta así como personal, porque yo sé que sí hay mucha gente que estaría dispuesta a entrar en este concepto de generación distribuida y de que sabemos que, y acá te meto otro tema, de que los medidores inteligentes son necesarios justamente para modernizar nuestros sistemas de distribución, queramos o no hacer generación distribuida. Y te meto acá 2 preguntas, entonces, como uno, ¿cómo se hacen cargo de esta nueva regulación necesaria? Porque si es que hay una mirada de las personas, hay un grupo de personas, sabemos hoy, que igualmente estarían dispuestas a meterse en generación distribuida. ¿Cómo van a enfrentar esa regulación? Y segundo, en el programa se señala que los medidores inteligentes se evaluarán en cuanto se necesiten. No es una cita textual, sino que es de lo que leí. ¿Y qué es cuando se necesiten? Porque el problema de los medidores inteligentes tiene que ver con que los necesitamos para hacer una nueva red de distribución. O sea, si es que queremos modernizar todo el segmento de distribución, los medidores inteligentes son un must. Y desde esa perspectiva, como que la regulación tiene que ir exante, va como la regulación exigiendo medidores inteligentes para que después las personas puedan hacer uso de eso. Entonces, ¿cómo abordan esto? Porque va más allá, la decisión de la persona de querer incorporarse o no a la generación distribuida es ex post a la regulación. Porque no va a poder ser antes. Sí. Bueno, por cierto, el tema de los medidores inteligentes podría haber sido resuelto hace un par de años atrás. Y quedó el debate ahí de la propiedad del aparato, en fin, eso las empresas distribuidoras deberían haber regalado el equipo en términos bien simplistas, con las oportunidades y las economías que iban a tener desde la perspectiva de la información del comportamiento del consumidor. Ya con eso pagaban los medidores. Entonces se dejó estar y lógicamente, como dices, es un requisito para avanzar hacia una distribución más tecnificada. Así que en eso yo creo que estamos de acuerdo con prácticamente todos los programas. Posiblemente estamos en la misma parada. No sé si la palabra es consenso, porque en tecnología el consenso no anda muy bien, ¿ya? O sea, si no preguntemos, no tendríamos ni siquiera la oportunidad de estar conversando hoy día si a Mr. Einstein le hubiesen aplicado las reglas del consenso. Cierto. Julio, espera, Danilo, dale, perdón, yo me iba a meter, pero dale con tu pregunta. Por favor, sigamos. No, sigamos en distribución. Es que es un tema tan interesante, Julio, y yo creo que, dado que se está discutiendo hoy la ley de distribución, dado que hoy se está discutiendo también la posibilidad de incorporar un nuevo segmento, ¿cómo ustedes hablan de incorporar comercializadoras? ¿Qué se han imaginado para el futuro? ¿Qué rol le estamos dando a las comercializadoras en Chile? ¿Tiene sentido meter un nuevo segmento desde el punto de vista del programa de José Antonio Castro? Sí, a ver, nuevamente vamos al foco. Nosotros tenemos que revisar
tenemos que revisar las posibilidades de cualquier intervención en este campo. El comercializador da ciertas ventajas porque permite generar competencia de tal manera que los clientes puedan acceder a otros servicios y que el distribuidor se preocupe del hardware, ¿ya? Y de la seguridad de los sistemas. Y con eso, finalmente, el cliente se beneficia. Así que es una buena idea, en principio. La materialización, lógicamente, que es otra cosa. Cómo avanzamos eso a una solución práctica, pero hay iniciativas hoy día circulando, así que eso está, yo creo que ya tiene una dirección de avance y lo que hay que hacer es trabajar más en la sintonía fina. Julio, en esta primera parte que hablamos de esta planificación a largo plazo de no poner los huevos todos en la misma canasta, hay varias de esas cosas en el programa, en el sentido de, por ejemplo, ir a buscar ese potencial hidroeléctrico que hay en el país. Identificar, dice, no me acuerdo si textual, pero gas no convencional también en el sur de Chile, avanzar también en generación eléctrica en base a fusión, desarrollar geotermia, etcétera, etcétera. Muchas de las cuales, de esos 4 o 5 elementos, requieren en algunos casos acción decidida del Estado, por ejemplo, en temas de prospección, de permisos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso del gas natural en el sur de Chile o de la geotermia, para ser más específico quizá en el ejemplo. Esta acción relevante del Estado, ¿cómo se configura? Porque el sector eléctrico está en manos, ¿ya?, de acciones privadas, pero en estos casos las acciones privadas han sido bien tímidas, bien poco. Entonces, ¿cómo incentivamos esto? ¿Cuál será el rol de un posible gobierno de José Antonio Cars en materia energética? ¿Nos vamos a preocupar de hacer los incentivos adecuados o tener una presencia mucho más protagónica en estas acciones? Mira, en algunas cosas la dinámica está libre, o sea, está en el marco del segmento privado. Otras cosas requieren más foco del Estado y en otras simplemente avanzar en información. Y las empresas también buscan entregar información, pero no necesariamente buscan acceder a información nueva. Ya eso lo da la investigación. Entonces, por ejemplo, en el tema de la geotermia, que es un área donde hay que avanzar. Hoy día tenemos muy poquito. Ahora en el mundo hay muy poco también de geotermia. A nivel global hay 15 gigas, por ahí, una cosa de ese orden de magnitud, y en Chile se podría tener entre 3 y 4 gigawatts. Pero la ventaja de geotermia es el régimen de operación 24/7. Entonces, avanzar en ese campo sería interesante, y eso apalanca una de las grandes desventajas que tienen los sistemas de generación que están hoy día desarrollándose con más fuerza por razones de costos de operación y precios, como son la eólica y la fotovoltaica. Pero por ejemplo el shale gas, no es que sea la tónica explorar el shale gas, pero sí tenemos que saber, creo, cuánto hay, ¿ya? Al menos saber cuánto hay, porque esto va de la mano con la independencia. El gas natural y shale, lo mismo, contribuye a desarrollar esa independencia. Tiene gases de efecto invernadero, tiene CO2 y tiene vapor de agua, y por lo tanto, si la perspectiva climática domina acá, también hay que sacar el gas. Pero Argentina es el cuarto país con los mayores recursos disponibles, pero tal vez potencial, exactamente esa es la palabra que andaba buscando, de desarrollo del shale gas en el mundo.
Entonces, no hay que hacer cosas que Argentina de repente lo desarrolle y estemos nosotros comprándole gas a Argentina. Entonces, eso yo creo que debemos trabajarlo juntos primero nosotros, por cierto, esto está en Magallanes, y también tenemos que verlo con Argentina. No hay que hacer cosas que la extracción del gas finalmente sea, como el shale gas se extrae en forma horizontal, no hay que hacer cosas que se saque el gas, ¿ya? O al revés, digamos, que nosotros estemos explorando gas argentino, entonces puede haber un tema particular en ese tema, en esa área energética. Entonces es simplemente mirar eso. En el caso de la energía nuclear, bueno, hay dos vertientes. La fusión nuclear todavía no existe en términos comerciales, pero hay grandes novedades que se vienen y pronto. Yo creo que a la vuelta de esta década vamos a tener información completa de el proyecto tecnológico tal vez más complejo que ha tenido el mundo de la energía, que es el proyecto de reactor termonuclear todavía de investigación, pero de ahí se están desprendiendo rápidamente conceptos privados, o sea, con financiamientos privados, reactores de 200 megawatts y directamente a generación eléctrica. Prácticamente van a ser pocos avances, y hay otros conceptos también en Canadá, en fin, en China, y eso se ve bien en la perspectiva que utiliza recursos que son prácticamente más que renovables. O sea, antes se van a acabar los recursos renovables y después se van a acabar los recursos con los cuales opera la fusión nuclear. Entonces, esto va más allá todavía de los recursos clásicos que hoy día tenemos. Por ejemplo, la hidroelectricidad, si bien es cierto un recurso renovable, es acotable. O sea, existe un potencial máximo donde uno ya no puede cambiar la geografía para producir más niveles y capturar más agua. Entonces eso tiene un potencial que igual que hará por rescatar un 80% de lo explotado al día de hoy, pero es finito. La geotermia también es finito porque están los cordones en el cinturón de fuego. Entonces la OTEC, o sea, todas las energías del mar también son acotadas según qué disponibilidad y cercanía a los focos del recurso está. Por ejemplo, la OTEC es el mayor potencial de energía renovable hoy día y no se usa nada. ¿Por qué no se usa nada? Porque está en el Pacífico Central y por lo tanto proyectar la energía que se obtenga ahí económicamente además a los mercados de consumo hoy día es imposible. Y en el caso de la fisión nuclear, que es la otra beta, yo creo que hay más temas de imagen por ver. Igual los desarrollos en cualquier materia de estos son de largo plazo, o sea, ninguno cabe en un programa de gobierno, pero sí conocerlo, porque hay también reactores que son compactos, que quedan bajo tierra. O sea, uno podría tener una cancha de golf con reactores debajo, de muy pequeño volumen, con autonomías de combustible importantes, 24/7, costos razonables, no estamos hablando que van a ser costos muy baratos, y eso está despejándose. Así que por ahí van las ideas de esta mirada de futuro de otras opciones. Y aparte de las tecnologías renovables clásicas, o sea, hay que seguir avanzando en fotovoltaica, pero también seguir avanzando en cómo se va a tratar el panel fotovoltaico después de los 30 años o los 20 años que dure. ¿Qué se va a hacer con ese cerrito de paneles fotovoltaicos? Eso tenemos que verlo, ¿ya? Y hay que anticiparlo porque eso va a ser serio y a nivel mundial. Hay que ver cómo se aspecta la generación de concentración solar, que tiene enormes potenciales y es una generación más tendiente al 24/7. Julio, entonces, sí. Dos cositas. En el caso, por ejemplo, de las prospecciones de gas en el sur, ven, muy corto, ven una participación de NAP relevante ahí. Y en el caso de la energía nuclear, como bien tú dices, yo me acuerdo que en el gobierno de Bachelet 1 empezaron los primeros estudios, eran de larga data, el día por ejemplo, en que si yo me levanto con ganas de hacer una central nuclear, tienen que pasar 10, 15 años para que eso se concrete.
en un gobierno de José Antonio Kast, ¿partiríamos con este proceso de estudiar la viabilidad, la factibilidad de poner una central nuclear en Chile? Ya, veo esas dos cosas. A ver, ENAP en general es una empresa, bueno, la empresa dominante del Estado en el tema de combustibles, refinación, donde muchos de los productos llegan por fuera, o sea, no son refinados acá en Chile. ENAP tiene que empezar a convertirse, lógicamente, y no es por un tema de que nos vayamos a full a energías renovables, que por lo demás están enfocadas en electricidad, y todavía tenemos que resolver un tema de los combustibles para el transporte, que es más importante en términos energéticos que la misma electricidad. La electricidad será el 20% si lo comparamos con el macro recurso o la energía primaria, y el transporte es el 30%, entonces es más importante esa parte, pero más atomizada, por lo tanto las decisiones tienen que ahí ser, sí, un poquito más centralizadas. Entonces ENAP tiene que empezar a hacer una transición hacia un nuevo rol, ¿ya? Y ese nuevo rol puede ser diverso, o sea, seguir en el mundo petroquímico, porque aunque el petróleo se acabe, y ese es el principal problema en la transición fuera del petróleo, es decir, buscar una autonomía creciente de un combustible que está muy concentrado en el mundo y genera problemas, o sea, donde ahí están los grandes focos de crisis. Y por lo tanto esa es la salida que hay que hacer, porque eso determina los precios. Entonces buscamos más predecibilidad o predictibilidad si es que nos empezamos a salir gradualmente del petróleo. Pero el mundo de la petroquímica, los cosméticos, en fin, hasta los alimentos están todavía asociados al mundo del petróleo, los plásticos, en fin. Entonces tiene que empezar a mutar hacia esas cosas y eventualmente a otros servicios energéticos. Siguiendo como con el área más bien institucional, como ENAP, empresa pública. No mencioné el tema de la SECHEN ahí, pero sigamos, lo retomo ahí enseguida. Es que justamente te voy a hablar de la SECHEN, así que perfecto. Claro. Ustedes hablan de modernizar la SECHEN, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y darle otro estatus al panel de expertos. Entonces, voy a hacerte como uno, que quieren modernizar de la SECHEN. Segundo, partamos por la SECHEN y después te sigo preguntando de la SEC y del panel de expertos. Ya, a ver, quedé con una pregunta pendiente, que son los estudios. Sobre estudios es algo que tiene que ser permanente. O sea, no hay que... Yo creo que haya que dar indicaciones a una institución para que siga haciendo los estudios. Esa debería ser responsabilidad del órgano político que es el Ministerio de Energía, de mantener un conocimiento al día de cuáles son las opciones, las tecnologías, los combustibles, en fin, de todo, no necesariamente del tema nuclear. No tenemos nada especial en hacer una partida en estudios en esa área, así es que es más bien una responsabilidad del Ministerio. La SECHEN necesita modernizarse porque hay una tendencia que es global y que apunta a tener una mejor seguridad radiológica, seguridad nuclear, que no necesariamente está vinculada solamente al mundo de la energía, sino que también al mundo de la medicina, al mundo de las aplicaciones radiológicas en la industria, y que es tener sistemas de regulación separados de los operadores. Y para nosotros, para ese caso, nosotros tenemos una propuesta de separación acorde a los estándares internacionales. En los países que mejor sistemas radiológicos tienen, han adoptado una separación del proveedor de los servicios del regulador, ¿ya? Y porque esa área necesita una regulación que no es capaz de darla el mercado. Entonces eso la tiene que ver, la tiene que dar el Estado. Entonces es básicamente seguir con las mismas funciones la SECHEN como están hoy día, pero en dos instituciones, de tal manera que no haya
una mezcla de funciones, y esto ha pasado en todos lados. En Argentina pasó, en todos los países desarrollados esto está separado. En fin, es prácticamente una puesta al día. Y conviene empezar a trabajarla lo antes posible. Así que ese es el tipo de modernización que nosotros estamos viendo para la SICHEN. Para la SEC, el panel de expertos, lo que pasa es que hay tendencias globales también a mirar una especie de agencia técnica una macro agencia técnica independiente del Estado que regule muchas áreas. Y eso toca con temas del coordinador eléctrico, el panel de expertos, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en fin, la Comisión Nacional de Energía. Y todas esas cosas hay que empezarlas a conversar. Igual no es una cosa que se desarrolle desde un formato centralizado, sino que hay que ir viendo dónde tenemos superposiciones de temas, donde tenemos algunas carencias, vacíos, y con la mirada general de hacer un sistema completo que sea más seguro, con todos los beneficios apuntando hacia el cliente. Entonces, es una contraparte más integrada que es la tendencia generalizada que se observa, y esta especie de órgano centralizado de gobierno que ve la función más bien política. Pero la parte tecnológica, incluso lo que les acabo de mencionar, esta idea de estar mirando en el tiempo las tecnologías, que hoy día debería haberlas en el ministerio, tal vez pueden pasar ese organismo integrado. Y por lo tanto hay que ver si se pueden integrar esos actores. Esa es la idea general, pero no es una imposición. Nosotros no vamos a imponer nada, salvo, como ya anticipó el candidato, reducir el ministerio. Y dentro de esas cosas el Ministerio de Energía pasaría a integrarse a fundirse probablemente con otros ministerios e integrarse en un ministerio mayor. Pero Julio, a ver, ¿sabes qué? Yo creo que esto como que a toda la gente que escucha el programa le interesa mucho, porque hay muchas discusiones sobre diseño institucional. Yo me declaro fanática de los problemas de diseño institucional del sector eléctrico. Entonces, para entender, dices que uno, que se quiere hacer como una gran agencia macro, y esta gran agencia macro lo que quiere es regular servicios públicos en general, o es una gran agencia reguladora como en materia de... O sea, no le llamamos gran agencia. Eso da una luz de que va a ser un monstruo. No, aquí necesitamos una cosa eventualmente lo más simple. Tengamos presente que el mundo eléctrico en Chile ha ido formándose en el tiempo con una multiplicidad de regulaciones, de instituciones. O sea, es bien complejo. O sea, si alguien quiere aprender energía eléctrica en Chile, tiene que aprender primero, tiene que comprarse una virutilla, ¿ya? y empezar a sacar los hilitos de la virutilla para entenderlo. Y tanto así que yo, que estoy metido en este tema, me cuesta de repente entender todas las hebras de este mundo. O sea, a mí como a ti te fascina, a mí la verdad es que no me fascina tanto, ¿ya? Tal vez es una de las cosas que me gustaría que fuera lo más simple posible, ¿ya? Y para allá va el punto. O sea, tener un sistema, una agencia, ojalá simplificada, que pueda funcionar mejor. Yo creo que los actores, los profesionales que llevan mucho más tiempo que yo en esta área, pueden dar también opiniones, y podemos generar ahí una especie de consulta para arribar a un mundo óptimo, que en ningún caso es terminal en un gobierno. O sea, se puede empezar a conversar esto con los distintos actores para ver la viabilidad. Hay sensibilidades organizacionales. Me imagino que los gerentes o los secretarios ejecutivos de cada una de esas cosas están muy contentos, como le pasa a cualquier persona, pero hay que buscar un sistema más seguro, más barato,
más flexible también, acomodado a cambios tecnológicos, porque ese es el problema que tiene este sector, que aparece una determinada tecnología y hay que empezar a desenredar esta virutilla. Y de repente, cuando uno saca una hebra, se descuelga otro tema y quedamos así con montones de problemas. Entonces, mientras más central esté el tema técnico, no el tema político al lado, ¿ya? Mientras esté más central, más cercano los actores con quien conversar en el plano técnico, tal vez podría ser una buena idea, ¿ya? No estamos hablando de soluciones, estamos hablando de ideas. Pero en ese mismo sentido de idea, Julio, y acá te voy a hacer varias preguntas, como yo creo que al menos en los últimos años una de las gracias de las nuevas tecnologías que han aparecido en energía o estas como nuevas ideas es que efectivamente el sector eléctrico se ha modernizado mucho, tanto así que es como un caso que se ha llevado al extranjero a presentar por la introducción de energía renovable y no convencional. Y que de hecho como conozco gente que lo dio a presentar a seminarios al extranjero como el gran caso sin subsidios de incorporación de energía renovable no convencional y que creo que justamente es la nueva tecnología la que permitió, a pesar de que es esta virutilla y que estoy de acuerdo contigo, que está llena de regulaciones y que uno ya no sabe qué norma técnica hay, como ha permitido que haya un desarrollo en donde hay inversionistas extranjeros entrando en Chile como a invertir. Y creo que eso es como algo que uno puede reconocer. Pero sin perjuicio de eso, a mí me interesa como el tema de la institucionalidad, porque lo que tú dices acá, que quieres un político trabajando como con un técnico al lado, y yo creo que eso hoy pasa. De hecho, la Comisión Nacional de Energía es un ente técnico, la Superintendencia de Electricidad y Combustible es el fiscalizador, y el panel de expertos eléctricos es un ente técnico que resuelve conflictos entre la Comisión Nacional de Energía y los privados. Entonces, el coordinador es el que hace la pega. Además, y el coordinador además, o sea, como, ya, entonces, ¿cómo modernizan todo esto? Porque una de las, como, y otro día podemos seguir sentarnos a discutir, pero ¿cómo modernizas como toda esta estructura como interconectada de todas estas agencias para que realmente trabajen bien? Y que, mira, esta misma pregunta la hicimos antes como en otro programa, y puede ser que sea muy profunda, pero como es un tema que se ha discutido tanto en el sector y que es una cosa que efectivamente ustedes plantean en el programa, como que interesa saber qué es lo que plantean del panel de expertos, porque el panel hoy genera como una sensación de un compromiso del Estado de que las decisiones que se van a tomar en materias de energía son técnicas. Y eso le da certeza, la misma certeza que tú hablabas, como a las inversiones de energía. Entonces, ¿cuál es el papel del panel de expertos? Mira, el panel de expertos ha sido súper útil hasta la fecha, digamos. Es una necesidad, pero es básicamente lo que ve es por la resolución de los conflictos más que nada. O sea, no es un mecanismo operador permanente. Entonces resuelve arbitraje básicamente entre privados y eventualmente entre demandas de ciudadanos por cosas comunes, por ejemplo, una servidumbre que necesita una red eléctrica y alguien no está dispuesta a verla. Entonces, hasta el momento el panel, lógicamente, que ha sido un importante actor, ¿ya? Pero hay que ver cómo seguimos avanzando con las nuevas tecnologías. Ahora, Chile ha sido, como decías ahí, Chile ha sido un paradigma en el mundo de las energías renovables, pero en cierta medida lo que ha hecho eso, hay dos cosas. Uno, la presencia de recursos importantes en ciertas áreas, ¿ya? Y no son en todas partes, digamos, ¿ya? El mundo de la cuarta región, por ejemplo, en energía eólica, tal vez en Calama, en fin, en solar, probablemente más de la tercera, segunda región, pero también las fortalezas económicas del país. Eso es lo que también
permitía la mirada de otros países, de un país que está en vías de desarrollo, por lo tanto tiene tasas de crecimiento más atractivas que Alemania probablemente, desde la perspectiva de la inversión, y donde pueden meterse actores que que tal vez ven más restricciones en países desarrollados. Entonces, lógicamente que ahí se ve bastante atractivo en Chile, pero si esas materias de certeza económica, jurídica, que hoy día están en una especie de signo de interrogación, se acaban, toda esta bondad que ofrece Chile y todo este ejemplo que ha tenido el desarrollo de la energía renovable y de los sistemas eléctricos va a empezar a flaquear. Entonces ahí tenemos que tener un cuidado. O sea, nuevamente, lo que les decía al principio, el mundo de la energía es un servicio que va hacia otros ámbitos. Es una necesidad de las personas y una necesidad de las empresas, en particular las pymes, que necesitan recursos baratos para la producción, de tal manera que sean competitivas. El mundo no compite en energía, el mundo compite en bienes y servicios. Compiten con el teléfono de esta empresa con esta otra empresa, compiten los alimentos, la leche de coco o la leche de almendra. Esas son las cosas que compiten. La energía es un servicio para que esas cosas funcionen. Y por lo tanto tiene que facilitar la producción final. Si nosotros tenemos que poner el foco en la pyme, en las personas, y no en el mundo de los generadores. Deben estar al servicio de la comunidad y de las personas para que Chile crezca. Porque se crecen bienes y servicios, no en el mundo de la energía. Ese es un must, como decías tú misma hace un rato atrás. Julio, ya casi llevamos 50 minutos. Yo cada programa me sorprendo, el tiempo vuela. Llevamos casi 50 minutos conversando y me gustaría cerrar con una pregunta muy contingente. La original que tenía era, en este caso hipotético, imaginemos, José Antonio Kast se pone la banda presidencial el 11 de septiembre, el 11, perdón, de marzo del 2022, y a ustedes ahí asumen el ministerio, bueno, ahora energía con minería, energía con economía, lo que sea, donde sea. ¿Cuáles serían los focos? Pero te voy a poner el foco. El foco es la ley de servicios básicos y que el problema está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo resolvemos esta situación? Eso es como este foco ciudadano del cual tú nos hablabas al principio. ¿Cómo enfrentamos este problema que va a ser transversal y el gobierno que llegue en el próximo periodo va a tener que tomar ese toro por las astas? Sí, hay varias cosas ahí de omisiones del gobierno actual. Esas cosas yo preferiría, si tuviera una opinión personal absoluta, preferiría que las dejara resueltas el gobierno actual. Varias de esas cosas vienen de este gobierno. Entonces, no es razonable que siga arrastrando. Todavía le quedan, ¿cuánto? Como 4 o 5 meses de gobierno. Más o menos. Entonces, resuelva el problema ahora. ¿Ya? No la arrastre. O sea, las deudas son importantes para recuperar la confianza de los inversionistas, pero también para despejar las actividades personales, porque si uno tiene una deuda arrastrada de un colegio, de unas cuentas por ahí, también le interesa tener algo resuelto. Probablemente estas son las primeras urgencias. Todo el arrastre de las deudas por el estallido y el COVID van a ser las primeras tareas si es que no las resuelve este gobierno, pero ojalá que las tome este gobierno. Entonces,
a lo mejor podemos, de que nos queda un pelito de tiempo, ¿qué otro pilar, otra misión importante ustedes ven de acción en estos 100 días? Generalmente los 100 primeros días de gobierno generan mucha expectación porque es donde yo me tengo que instalar, pero más encima hacer ciertas actividades inmediatas, se podría decir, los quick wins. ¿Dónde quizás una que tú visualices? Yo creo que si es que el gobierno actual no resuelve esos temas, van a ser una de las primeras cosas que hay que hacer, aparte de la instalación. Pero nuevamente hay que poner las cosas en un buen contexto. Los temas de la sequía llevan 30 años. Los temas de recursos en general también tienen arrastres largos. Entonces, el tema climático, desde que se viene analizando y tratando de buscar esa famosa respuesta de cuánto es la intervención antropogénica, lleva 40 años. Vale la pena preocuparse por esos 100 días, porque, por ejemplo, la red de corriente continua de alto voltaje va a tomar 7 años si es que se resuelve. O sea, hay 2 oferentes y podría, según los costos, buscarse alguna solución intermedia, en fin. 7 años, o sea, ni siquiera el gobierno que le siga al próximo gobierno, que termina en el año 2026, lo va a ver materializado. Probablemente incluso se postergue. Entonces, yo creo que los primeros temas son de reorganización interna para empezar a simplificar las cosas, los temas de las deudas arrastradas y que no las resuelva este primer gobierno. Y ahí iremos viendo. Julio, ya estamos llegando al final. Como decía José Antonio Kast, primero hay que ganar las elecciones. Claro, obvio. Hay varios dichos populares para eso, para ese término, para esa idea. Un minuto. Como las ideas fuerza del grupo programático de energía de José Antonio Kast. O sea, ¿con qué idea nos quieres dejar a nosotros y también a la gente que nos está escuchando ahora y la que nos va a escuchar después? Así como la idea fuerza, el mensaje que tienes tu tribuna libre durante el próximo minuto. Sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno, primero el foco en las personas y la seguridad energética de ellas y en su mundo profesional también. Segundo, con el agotamiento del petróleo tenemos que buscar una independencia energética progresiva, que además simplifica todo el área de la seguridad internacional que está amenazada por esas y otras razones. Hay otros focos de problema y por eso tenemos que buscar una creciente independencia local, con diversificación de fuentes, recursos y actores, de tal manera de hacer todo el sistema más robusto. También, lógicamente, pensar en ir avanzando en eficiencia energética, en temas de calefacción, climatización. La leña también energéticamente tal vez sea más intensa que la misma electricidad. Desde el punto de vista de los balances, son números grandotes. Exacto. Pero más que por razones de costo, el tema ahí es salud. Entonces hay que empezar a bajar la leña corriente, húmeda, y empezar a buscar más tecnologías o sustituciones. También esperamos ver un mundo del transporte más eléctrico en distintas facetas, en transporte ferroviario o red de metro, en fin, el transporte vehicular, urbano, el transporte público. Sin duda que va a ir a la electrificación y estas grandes áreas siempre sustentadas en investigación. Ojalá que la hagan las empresas, que hacen poco, en general no solamente las empresas del mundo eléctrico, sino que las empresas chilenas investigan poco y Chile investiga poco. Entonces, tiene que estar mirando la prensa o la prensa internacional científica para ver qué es lo que está sucediendo y la gracia es que tengamos una buena parte de ese conocimiento desarrollado acá en Chile. Así que ese es básicamente el foco de nuestro programa.
se percibe simple, o sea, nosotros queremos dar la idea de buscar una simplicidad, pero hay que empezar a trabajar en afinarlo y empezar a determinar los hitos de esta trayectoria que la tenemos ya definida. Julio, ¿te podemos comprometer para una nueva oportunidad? Bueno, siempre las puertas de Hágase la Luz están abiertas, pero segunda vuelta, ¿conversamos de nuevo? 100%. Fantástico. ¿Ya? Y viene, ¿no es cierto? ¿Ah? Yep. Y viene esa segunda vuelta. Sí. O sea, las encuestas al menos lo dicen, así que nosotros... Pareciera que por ahí va. Pero igual, como se ha dicho, las tareas y las elecciones hay que irlas cumpliendo de un paso a la vez. Y no pelearse, ¿ya? Porque las peleas que de repente se están dando pegan fuerte. Ya estamos viendo una crisis en algunos comandos y hay que tomarlo con calma, ¿ya? Porque todos nos tenemos que ayudar. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Catalina, muchas gracias por acompañarnos también en este capítulo, invitada habitual. No sé, ¿te quieres despedir, Catalina, de Julio, de nosotros? Sí, no, gracias, Julio, por haber contestado nuestras preguntas. Yo creo que nos quedaron millones de preguntas. Sí. Estuvo súper entretenida para entender y profundizar un poco más que lo que quiere José Antonio Casta. Así que muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos vemos entonces después de la segunda vuelta. Gracias. Y a los que nos están escuchando, sigan en compañía de TX Plus. Ya viene José Miguel Fornaro con TX Topic y los vamos a dejar con una canción de cierre, el grupo británico Travis, y la canción se llama Side. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Julio. Chao. Chao, Catalina. Gracias. Sí, que estés bien.